Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los casos, si te gusta lo que ves, te animo a que te suscribas al canal porque nos ayudas un montón. Hoy venimos con un juego de Bumblebee, traído a España por Bumblebee, que es de Tabula Games. Un juego en caja pequeña que se llama Volfirium. Es un deck building, un juego de construcción de mazos, mecánica que sabéis que me encanta. ¿Os apetece conocer este Volfirium? Pues quedaros. En Volfirium nos encontramos una cajita pequeña en la que nos proponen un juego de deck building. Una caja muy contenida y que nos ofrece pues un nuevo deck building. Vamos a cambiar de cámara, os enseño las cartas, os explico cómo se juega, os enseño a Volfirium y luego os cuento las conclusiones finales de este deck building, si ha cumplido, si no ha cumplido, qué opinión me merece. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Volfirium, el juego de cartas. Lo primero, tener en cuenta, viene todo como en esta caja, que es una pequeña caja tipo deck boss, trae espacio para cartas enfundadas y también para guardar la figura del dragón. Aquí tengo desplegado lo que sería la preparación básica del juego. Tener en cuenta, cuando abráis la caja, que dentro vienen como unas mini expansiones y que hay distintos tipos de cartas que vamos a colocar en distintos tipos de sitios que se van a distinguir bien, pero que bueno, no empecéis a barajar todo el mazo de cartas como si fuera un deck building al uso. Aquí tengo desplegado un poco lo que es la preparación inicial de la partida en un 1 contra 1 para dos jugadores. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar esta ficha de madera, que es el dragón, que es la ficha de Volfirium. Nos vamos a encontrar una carta de guarida de Volfirium. Estas cartas de principio no estarán. Una carta de guarida de Volfirium. Y a la parte derecha tendremos las cartas de maravilla, que son 26. Las cartas de maravilla se distinguen por este logotipo. Este mazo de cartas de maravilla se barajará, se coloca aquí y cuando empecemos la partida simplemente sacaremos dos. El único requisito que nos pide para dos cartas es que el valor de estas dos primeras cartas que saquemos no supere 3. Entonces iríamos sacando cartas de manera aleatoria hasta que no supere 3. Luego hay 6 cartas de ciudad con valores 8, 9 y 10. Por un lado está la ciudad y por el otro vemos que aparece la ciudad destruida. Aquí tenemos también una serie de símbolos en el lado de ciudad destruida porque en un modo de juego avanzado se nos podría permitir reconstruir las ciudades entregando esa cantidad de recursos, pero eso sería en el modo avanzado. En el modo normal simplemente 8, 9 y 10 y cuando se destruyan eliminamos las ciudades. Tendremos 3 ciudades un jugador y 3 ciudades el otro jugador. Y luego, como en un deck building al uso, tendremos un mazo inicial de cartas. Este mazo inicial está formado por 13 prospector, por un capitán y por un vidente. Esos son los personajes que nos vamos a encontrar, que tendremos los dos jugadores igual. Son 10, se barajan y se deja a un lado. Y luego, por último, vamos a tener el mazo de recursos.
se baraja y se sacan 5 cartas. En este juego te dice que la próxima carta en salir vaya colocada boca arriba. Te dice que si le quieres dar más emoción la coloques boca abajo, pero yo entiendo que tiene su sentido el que esta carta, que es la próxima que saldrá aquí, esté boca arriba. ¿Por qué? Porque puedes pagar un coste para eliminar una carta de recursos y que ésta aparezca aquí. Y hay cartas también que te permiten coger esta carta directamente, o sea, optar a comprar no solo el mercado, sino la primera carta del mazo. Entonces entiendo que tiene su sentido que esa carta esté boca arriba y tiene su objetivo. Para ganar la partida, el objetivo es destruir las ciudades enemigas. O sea, el primer jugador que consiga destruir las 3 ciudades enemigas del otro jugador se alzará con la victoria. Entonces, el mazo de cada jugador, la ciudad, la guarda de Volfirion con el mazo de maravillas, sacamos 2 maravillas cuyo coste no sea superior a 3, otro jugador, y 5 cartas de recursos. Luego el jugador va a tener un área de juego por encima, un área de descartes, y encima de las cartas de ciudad tiene que haber espacio para poder poner o bien guerreros o hacer construcciones. Las cartas, ¿qué nos vamos a encontrar en las cartas? Vamos a encontrarnos ya directamente, aquí lo podéis ver en una carta principalmente, nos vamos a encontrar puntos de dominio, que son las cartas, o sea, el circulito de color verde. Los puntos de dominio nos vamos a utilizar para adquirir cartas de la fila de recursos o para volver a desplegar tropas entre ciudades. Los jugadores que obtienen puntos de dominio los utilizan en las cartas de dominio mediante cartas en juego como construcciones o maravillas. Entonces, los del circulito verde para conseguir cartas de recursos o para volver a jugar cartas. Los del círculo rojo son los puntos de combate. Los vamos a utilizar para adquirir cartas de maravilla que tienen su coste en puntos de combate, o también para atacar una ciudad o para atacar a Volfirion. Y por último, los del círculo de color morado son puntos de sabiduría, que los vamos a utilizar para sellar o liberar cartas de maravilla en ambas áreas de juego, luego entenderéis qué es eso, cambiar una carta de la fila de recursos, que era lo que os decía, por una nueva, o mover la ficha de Volfirion que parte aquí encima del mazo de maravillas a la ciudad de un contrincante, o si está en tu ciudad, para volverlo a devolver ahora encima del mazo de maravillas. Volfirion se mueve a una ciudad, de la ciudad al mazo, de aquí a aquí. Si tuviéramos puntos suficientes, por ejemplo, sí que podemos ponerlo de aquí a aquí y luego llevárselo a la ciudad de un oponente, pero si no, se mueve así. Y esos son los 3 tipos de puntos o de recursos que vamos a encontrar: puntos de dominio, puntos de combate y puntos de sabiduría. La carta, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues aquí vemos el tipo de carta, el color de la carta, que son las casas menores, luego el nombre de la carta, Beta de Quam, el coste de la carta, en este caso en puntos de dominio, la habilidad principal de la carta, esta te da 3 puntos de dominio, 2 puntos de combate y 2 puntos de sabiduría. Y por último, en la parte de abajo nos vamos a encontrar una habilidad secundaria que tiene esa carta. La estructura de las cartas es exactamente igual en las cartas de recurso o en las cartas de maravilla. Esta te dice que además te va a permitir, al adquirirla, destruir una carta propia, eliminarla del juego. Y por 3 puntos de sabiduría vamos a poder inutilizarla si los utilizas contra un contrario, o volverla a poner en activa si te tienen a ti una inutilizada y la quieres volver a activar. Esas son la estructura de las cartas. Vamos a tener cartas secundarias, como os he dicho, de distintos colores. Esta es color verde, vamos a tener color
rojo, o sea, morado o color rojo. Y luego tenemos también color gris. Esos son los 4 colores de casas secundarias que nos vamos a poder encontrar en el juego. Las cartas de ciudad tienen un valor de defensa que es 8, 9 y 10. Si no tienen nada delante, ese es el valor de defensa. Si nos atacan con 8 sería destruida. Pero si tienen una carta de soldado o de distintos tipos colocada tal que así, se le suma al valor de defensa, en este caso 3. Pero con una particularidad, que cuando el otro jugador te ataca con 11, 8 más 3, 11, pero solo eliminas al soldado. La carta de ciudad no sufrirá ningún tipo de daño en principio. Las cartas que vamos a ir utilizando se van a colocar en el mazo de descartes de cada jugador. Las cartas de construcción, tropas y maravillas permanecen en el juego y nos otorgan sus puntos de habilidad principal durante cada uno de los turnos, siempre que no sean o bien destruidas o inutilizadas. Las habilidades secundarias que nos vamos a encontrar en las cartas también les pasa exactamente lo mismo. Si se cumple su condición, las vamos a poder activar. Fase de robo. Entonces, el juego se divide en unas fases: fase de robo, fase principal y fin de turno. La fase de robo, lo primero que haría seríamos robar 5 cartas que nos llevaríamos a nuestra mano. Bueno, esto es el principio, son las cartas básicas. Las cartas se supone que las vas a ir jugando en tu zona de juego, tal que así. Y aquí pues ves, tendrías 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de dominio y 3 puntos de combate. Podrías, por ejemplo, a lo mejor adquirir una carta de maravilla y podrías adquirir pues una carta de recursos o 2. Las cartas que se cogen no se reponen hasta el final del turno, no se reponen de manera automática. Tengo aquí 5 cartas para que veáis. Si tuviéramos más cartas, podemos jugarlas, si ya fuera un momento más adelantado, podemos jugarlas en el orden que nosotros consideremos o que creamos conveniente. Yo puedo jugar, por ejemplo, esta, que me da 2 puntos de dominio y 1 punto de combate. Y me dice que puedo eliminar una tropa de un jugador. Entonces, si él tiene aquí una tropa, podría eliminársela. Luego juego esta, me da también 2 puntos de combate. Y si he jugado otra carta roja, no vale esta, me da otros 2. Pues tendría 2 y 2, 4 y 1, 5. Y luego, por ejemplo, juego esta. Esta me dice que si he jugado 2 verdes, o esta me dice que si he jugado un verde y un rojo. En este caso voy a jugar esta, que si he jugado 2 verdes, 2 puntos. No tengo jugado ninguno. Y esta me dice que si he jugado un verde y un rojo, en este caso sí lo cumplo, con lo cual adquiero la parte de arriba y adquiero también la habilidad secundaria. Y finalmente jugaría un erudito que me da 3 de defensa. Este tengo que elegir en qué ciudad o en dónde lo juego. Este lo jugaría tal que aquí. La torre lo tengo que jugar también en una carta y estas irían al descarte. Luego ya utilizaría yo los puntos como considerara necesarios. En sucesivas rondas, pues esto que está aquí, por ejemplo, en la construcción que yo tengo aquí, que me da 1 punto de dominio y 1 punto de sabiduría, lo tengo siempre. Y la parte de abajo, que me da 2 puntos de dominio si juego 2 cartas verdes, si cumplo el requisito, pues se activa también la habilidad secundaria. La fase principal, ¿cuáles son las acciones? Podemos jugar una carta de la mano, obtener los puntos de la carta, utilizar los puntos de dominio para adquirir cartas de recursos, utilizar los puntos de dominio para volver a desplegar una tropa. Una tropa que se haya retirado la podemos volver a desplegar. ¿Qué más vamos a poder hacer?
Utilizar los puntos de combate para atacar una ciudad. Si tengo puntos suficientes, por ejemplo, si no tiene ninguna tropa y yo tengo 8 puntos de daño, podría atacar una ciudad destruyéndola. Utilizar puntos de combate también para adquirir una carta de maravilla. Utilizar puntos de sabiduría para sellar o para liberar una carta de maravilla. Si yo he adquirido esta carta al final del turno pues se queda aquí, no se va, se queda en la zona de juego, entonces no se va. Entonces si el otro jugador tiene una, yo puedo sellársela, se la volteo de tal manera que no la va a poder utilizar. O me la pueden haber sellado a mí, pues entonces yo utilizo 3 puntos de sabiduría para liberar esa carta y que me siga otorgando el efecto. Utilizar puntos de sabiduría para reemplazar una carta por la fila de recursos. Yo puedo utilizar 2 puntos de sabiduría porque me interese descartar esa carta y que sea esa, entonces sí que puedo hacer. Esos puntos de sabiduría, si yo voy a comprar una carta y esto está así, lo que no me valen es para poder rellenar huecos de cartas que yo ya he hecho y activar una habilidad secundaria de una carta. Las cartas de recursos que adquirimos durante el turno, si yo compro esta carta, van directamente al mazo de descartes. Como acciones especiales que nos podemos encontrar, pues también podemos utilizar puntos de combate para derrotar a Volfirion. Necesita 16 puntos de combate para ser derrotado de si eso ocurre, que viene explicado en la carta, nos llevaremos la guarida de Volfirion como si fuera una ciudad de defensa 9 y que nos entrega 4 puntos de daño, de combate en todas las rondas. La llevaríamos a nuestra zona de juego y nos entregaría 4 puntos de combate para el resto del juego. 16 puntos de combate es complicado. También si tuviéramos, por ejemplo, a mí me podrían aquí, ahora tal cual está colocado, atacar con 11, eliminarme este guerrero y seguidamente, si tuviera para ello, podría atacarme con 8. En un mismo turno se podrían hacer las dos cosas, pero bueno, suele ser difícil el hacerlo. También podemos utilizar los puntos de dominio pagando de nuevo el coste para reasignar esta tropa a otra ciudad porque nos interese más, por lo que sea. Y esas son las acciones que vamos a tener disponibles a lo largo de la partida, con el objetivo de conseguir eliminar las cartas al contrario, pues iremos mejorando nuestro mazo. Las cartas de maravilla, además de que cuando se juegan permanecen durante toda la partida, nos van a permitir eliminar, cada vez que adquiramos una carta de maravilla, eliminar una carta bien de nuestra mano o bien de nuestro montón de descartes. Por norma general, las cartas que iremos eliminando serán las cartas básicas del juego, que nos dan pocas opciones, lo cual hace que sea un juego que mantiene el mazo muy corto, muy vivo continuamente, y no te cargas con mucha basurilla. Vas eliminando y vas dejando cada vez cartas más potentes. Y esto es el juego base. Luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos encontramos a mayores que viene otro mazo de cartas o otras cartas que, bueno, algunas las vamos a distinguir por el reverso, unas son verdes, otras son azules y las otras son exactamente iguales que las del resto del juego. Nos vamos a encontrar, estas las podemos añadir todas, una parte, son como pequeñas mini expansiones, podemos decidir cómo las usamos. Lo recomendable es que no se usen en las primeras partidas, nos dice el juego, hasta que vayamos cogiendo más soltura. Hay 4 cartas que se llaman de tropa mercenaria. Estas cartas, que veis que son el mismo dorso, las vamos a barajar con el mazo de recursos. Entonces, las cartas de mercenario pues se juegan exactamente igual. Añaden su valor de defensa a una ciudad
y si se realiza con éxito la acción de ataque a una ciudad contra la ciudad protegida por un mercenario, pues se barajan las cartas de tropa de mercenario en el mazo de recursos antes de destruir la ciudad. Vamos a tener las cartas de maravilla, hay 2 cartas de maravilla. ¿Cuál es la ventaja de estas cartas de maravilla? Pues que no pueden ser inutilizadas, pero a cambio de 4 puntos de sabiduría sí que vamos a poder llevárnoslas a nuestra zona, se las vamos a poder robar al rival. Tenemos las cartas de saboteador, que se las jugaremos en el mazo del contrincante y no pueden ser eliminadas. Se las pones en el mazo del otro jugador y ya no las van a poder eliminar. Luego tenemos por aquí este es el mazo. Este es el mazo mío. Aquí. Las cartas de. Se me habían liado. Las cartas de ventaja, que son 4. Veis que tienen el símbolo también distinto. El fondo son de color azul y están destinadas a proporcionar una experiencia de juego asimétrico. Durante la partida las vamos a barajar al azar y repartiremos una a cada jugador. Ambas se revelan a la vez y la carta de ventaja pues proporciona efectos continuos durante toda la partida para ese jugador. Hay 4 ventajas distintas y usaríamos 2 durante cada partida. Y luego finalmente pues tenemos las cartas de táctica, que son 6 y son las que os dije del color del reverso de color verde. Y también durante la preparación de la partida pues se van a barajar y repartiremos una al azar también a cada jugador. Esta se mantiene en secreto, se la tenemos que ocultar al otro jugador. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se cumple el requisito que nos dice esta carta, se activa de manera inmediata, incluso pues si es el turno del oponente o lo que sea, y tan pronto como se cumpla el requisito pues queda activada, se revela y se resuelve el efecto y a continuación pues es eliminada. Entonces, como veis, son varias como mini expansiones o como varias cosas que le van a dar pues un toque un tanto diferente. Otra cosa que creo que no lo he dicho es Volfirion. Lo he dicho que por 8 puntos de sabiduría lo podemos mover a la ciudad de un contrincante. Me toca a mí y yo lo muevo a su ciudad. Si al final de su turno, no ha conseguido devolver a Volfirion a la guarida, esa ciudad queda destruida de manera inmediata. Entonces yo lo voy a mover ahí y él por 8 puntos de sabiduría lo tendrá que devolver ahí, porque si al final de terminar el turno del jugador contrario Volfirion sigue encima de su ciudad, la ciudad quedaría destruida. Y nada más que contaros de este Volfirion. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros Volfirion? Podéis dejarme por aquí abajo en opiniones, si lo conocíais, si no lo conocíais. Yo no lo conocía. Luego he estado investigando y sé que salió a través de Kickstarter, que hubo una caja grande que venía con tapetes y todo. O sea, me pareció una pasada. Yo lo definiría como un pequeño gran juego. Un juego en caja pequeña, contenida, muy pequeñita, o sea, la caja es muy pequeñita, que nos puede ofrecer mucho. Es de este tipo de juegos que cada partida, pues como en los deck building, es distinta porque vas cambiando la estrategia, las cartas que salen son distintas. Nos ofrece un mazo que cicla muy rápido porque hay muchas cartas que nos permiten destruir cartas. Hay cartas que para obtener su habilidad secundaria también piden ser destruidas, con lo cual no nos vamos a encontrar como en otros deck building que a lo mejor hay una carta o hay algún tipo de cosa que te permite destruir de vez en cuando alguna carta. Aquí es muy sencillo que el mazo vaya ciclando y nos vayamos quedando solo con lo más potente.
con lo cual hace que las cartas que cada vez vas a ir jugando sean más potentes y no te puedas despistar. El hecho de que las cartas no solo tengan como moneda o daño, que suele ser lo habitual, nos ofrezca la sabiduría, el papel que representa la figura de Volfirion y todo, le da un toque súper interesante. Y luego, a mayores de ofrecernos el juego, el que traiga ahí esas pequeñas mini expansiones que le pueden aportar pues una pequeña simetría o pues alguna nueva carta que le dé otro aire, me parece súper interesante. Si eres amante o te gustan los deck building, yo desde luego creo que le echaría un ojo, porque creo que no te va a defraudar. Y bueno, poquito más, dejarme por aquí abajo a ver qué decís, si os llama, si no os llama. Yo a lo mejor por poner un pero, casi lo que más así puedo ver es, a pesar de que el formato está bien y es reducido, la apertura de la caja cuesta. Entonces yo no sé si se aprecia, ahí yo creo que al final va sufriendo. La caja es suficiente para que entre enfundada, porque viene con su hueco para la ficha de Volfirion y trae dos espumas. Entonces yo lo voy a enfundar ahora. No lo he enfundado porque ya las cartas tienen como un pelín de brillo y he visto que reflejan, o sea que normalmente espero a grabar los vídeos para poderlos enfundar, pero retiras esas dos y vamos, yo no veo ningún problema para que entre aquí todo enfundado porque tiene bastante espuma. Y luego pues ya colocas el dragón encima, con lo cual te entra todo. Por ese sentido, bien, no hay espacio desperdiciado, está bien, pero me gusta más el formato de caja que se abre en dos. Me parece que sufre menos, pero bueno, creo que trae una buena relación calidad-precio y creo que además, pues eso, con partidas relativamente cortas, tienen suficientemente profundidad. Y nada más que deciros, ya sabéis, cualquier cosa, cualquier error, cualquier tema me lo podéis dejar por aquí abajo, podéis darme opinión, si lo conocíais, si os llama, lo que queráis, pasar y saludar, decir hola, que sabéis que nos hace ilusión y nada más. Ya sabéis, suscribiros, comentar, dar al like, al dislike si no os gusta y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!